¿Qué tal, Hola. José? Javier. No, sí, Javier, ¿verdad? Les mandé un documento como de 100 páginas que comienza así, estructura de la obra. Sí, Fray, ya lo recibí. ¿Ya lo tienen? Elizabeth, yo sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar con ese documento. Si alguien no lo ha recibido, por favor me avisa. Esta misma noche se lo envío. Por favor. Bueno, este es un documento que publicó el padre Stefano de Fiores allá por 1900, no, en el 2005. O sea que ya tiene 15 años que se publicó. No escucho, Fray. Buenas tardes. Súbale todo el volumen a su celular, por favor. Si le puedes subir todo el volumen a su teléfono, por favor, para que escuche. Bueno, entonces este documento, publicado en el 2005 en italiano, pero luego se publicó en el 2011 en español, y el libro se llama María, Síntesis de Valores, Historia Cultural de la Mariología. Es como la última obra que hizo el padre Stefano de Fiores. Es como la obra de su ancianidad, en donde él trata de resumir todo lo que ha estudiado a lo largo de su vida. Y por eso le pone como subtítulo Historia Cultural de la Mariología. Bueno, entonces, pues vamos a procurar comprender un poco lo que dice aquí este documento. Dice que, bueno, el que hace el prólogo en la presentación de la obra es el padre Angelo Amato. Angelo Amato, que fue mucho tiempo el encargado del Pontificio Consejo para la Cultura, allá en Roma. De modo que este obispo, Angelo Amato, nos presenta la estructura de la obra en tres apartados, en tres incisos. Dice que es una historia de la Mariología según los paradigmas culturales. También dice que es una historia de la Mariología en una perspectiva sincrónica y diacrónica.
y que es una historia de la Mariología en sentido amplio. Vamos a ver qué nos dice aquí como paradigmas culturales. ¿Qué cosas son los paradigmas culturales? Según Angelo Amato, el padre de Fiores, estructuró este documento, este libro, en 4 ambientes de la cultura, tomando en consideración la cultura mediterránea antigua, que va del siglo I hasta el siglo VII, a la muerte de Gregorio Magno. El segundo aspecto cultural o paradigma cultural que dice aquí Angelo Amato acerca de la obra del padre de Fiores, dice que el segundo ámbito es la cultura medieval, que va del siglo VII hasta el descubrimiento de América en 1492. El tercer paradigma cultural es el de la cultura moderna, que comienza con el descubrimiento de América y termina en 1989 con la caída del muro de Berlín. Y el último apartado de la historia de la Mariología según los paradigmas culturales, el padre Amato nos dice que es el paradigma de la cultura posmoderna, que comienza en 1989 con la caída del muro de Berlín y abarca hasta los comienzos del tercer milenio. Entonces, pues ese es el ámbito, en los 4 apartados en los que el obispo Angelo Amato clasifica el trabajo del profesor de Fiores, Stefano de Fiores. Como ven, abarca pues prácticamente la historia del mundo occidental desde el siglo I hasta el comienzo del tercer milenio, es decir, 2005, año en que fue publicado este libro en Italia por la editorial San Pablo. En Roma fue publicado, en Milán en el 2005 y se publica en Madrid en el 2011. Este documento, esta obra que realizó el padre Stefano de Fiores ya al final de su vida. Y pues ese es digamos, la virtud de este documento, que es propiamente la obra que realizó el padre Stefano de Fiores al final de su vida. Y como ven, pues es una obra muy ambiciosa que quiere abarcar prácticamente los 2 milenios de la historia de la civilización occidental. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. ¿Qué cosa es un paradigma? Para poder comprender por qué Stefano de Fiores publica este libro según los paradigmas de la cultura occidental, los paradigmas culturales. Dice el documento que el paradigma se identifica con una cultura en sentido antropológico. Es decir, habría que hablar de macro paradigmas o modos orgánicos de vivir y de pensar, introducidos por los giros de las épocas históricas que determinan un cambio de cultura o puntualizan cada una de las fases de la cultura. En su interior se sitúan los mesoparadigmas o subculturas
y los micro paradigmas que se presentan en las diferentes culturas como maneras de comprender el mundo, como fases culturales, como modos distintos de proceder en cuanto a metodología y a contenidos. La historia cultural de la Mariología procura describir estructuras fundamentales en 4 ámbitos de la cultura de Occidente. ¿Para Es qué lo decir, escriben estamos si hablando, todavía lo pues, suben a YouTube? perdón, no escuché. No escucho nada, Fray. No se escucha, Fray. ¿Ya se escucha? No, yo no escucho Ya, nada. ya se Ya se escucha, escucha. ya se A ver, escucha. Georgina Hernández, ¿me escucha? casi no lo escucho. Es muy bajito y yo lo tengo a todo volumen. Ay, pues no sé cómo resolver ese problema porque los demás escuchan perfectamente. Sí, Fray, se escucha muy bien. Sí, Bueno, Fray. Sí, se pues escucha. resolveré mi problema. Gracias. Yo sí escucho, gracias. Sí se escucha. Yo también escucho. Bueno, entonces estamos hablando de estos paradigmas según los cuales Stefano de Fiores clasifica la historia de la Mariología en 4 paradigmas culturales que van desde el siglo I hasta el comienzo del tercer milenio, es decir, al año en que se publica este libro, en Milán, en el 2005. De modo pues que pues este profesor quiere hacer un trabajo exhaustivo, digamos, a la vez que conclusivo de su vida, a la vez que quiere reunir en este libro la mejor cosecha de sus conocimientos a lo largo de toda la vida. Entonces, dice aquí que el paradigma es la cultura en sentido antropológico y la definición de cultura pues también es la siguiente. Aquel conjunto global que incluye conocimiento, creencias, arte, ley, moral, costumbres y cualquier otra capacidad del hombre como miembro de una sociedad. Vean ustedes, entonces, para definir la cultura dice que es conjunto global que incluye conocimiento, creencias, arte, ley, moral, costumbres y cualquier otro hábito adquirido por el ser humano en una sociedad. Entonces, pues dice que también un teólogo alemán que se llama Hans Kuhn dice que el paradigma puede aplicarse a la historia y al presente de las religiones que hay en el mundo. Y es aconsejable hablar de microparadigmas como cambios de paradigma en algunas cuestiones y como por ejemplo el paso de la celebración del sábado al domingo, que pues es un microparadigma dentro de la cultura judeocristiana, porque los judíos le daban culto a Dios el sábado y con Cristo los cristianos le damos culto a Dios el domingo. De modo pues que ese es un
dice Hans Kuhn, es un microparadigma, pero también dice él que hay mesoparadigmas, es decir, cambios en la cultura como el paso de una forma de entender a Cristo en el libro del Apocalipsis a una forma de ver a Cristo como el centro del tiempo. Entonces, mesoparadigmas que tienen que ver también en los cambios que se producen en la cultura acerca de alguna creencia en particular. Y pero dice también Hans Kuhn que hay macro paradigmas. Entonces hay micro, meso y macro paradigmas, que son tres maneras de explicar de qué manera la iglesia va cambiando con el paso del tiempo, como ha ocurrido del judeo-cristianismo del primer siglo de la cultura occidental al cristianismo de la época medieval. De modo pues que este criterio se fundamenta en un ámbito general de la cultura. El mesoparadigma se fundamenta en un ámbito parcial y el macroparadigma se fundamenta en una sola cuestión relativa a la religión. Nosotros hemos identificado el macroparadigma con la cultura en sentido antropológico y por ello vamos a utilizar esta terminología de macroparadigma, mesoparadigma y microparadigma para estudiar los ámbitos en los que la cultura cristiana, judeocristiana, se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Y entonces, pues, dice también este autor, el que hace el prólogo del libro del Padre de Fiores, el señor obispo Angelo Amato, dice que la historia puede verse desde una perspectiva sincrónica o puede verse también desde una perspectiva diacrónica. Es decir, ¿qué significa lo diacrónico y lo sincrónico? Digamos que es un procedimiento que sigue la génesis de los acontecimientos. Eso es el método diacrónico, siguiendo los acontecimientos, el sucederse de los acontecimientos en la historia. Y en el ámbito diacrónico estaríamos contemplando varios acontecimientos que ocurren de manera contemporánea. Entonces, así pues define este autor el estudio que hace Stefano de Fiores acerca de la Mariología, con un método diacrónico, según acontecen los acontecimientos, y con un método sincrónico, según se puede comparar diferentes aspectos de la cultura en un determinado momento, en una determinada época. Entonces dice aquí que para trazar la historia de la Mariología, procuraremos visualizar los diferentes sistemas culturales en las diferentes fases teológicas y recordaremos los cambios que el razonamiento humano vaya adoptando a causa de diferentes factores. Vean ustedes que es un proyecto muy amplio, muy ambicioso, en donde utilizando estos términos, el autor quiere darnos a entender hasta dónde ha llegado su investigación según los descubrimientos de la cultura occidental
Concretamente, la sincronía y la diacronía se refiere al sistema estructural de un autor francés que se llama Ferdinando de Saussure. De modo que de ahí toma este autor los términos de el estudio diacrónico y el estudio sincrónico de la Mariología. Y luego dice que también Stefano de Fiores, dice el padre Angelo Amato, que es el autor de este prólogo, dice que Stefano de Fiores ha trazado una historia de la Mariología en sentido amplio. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta Mariología en sentido amplio? Pues es un tratado separado y distinto acerca de la bienaventurada Virgen María. Es decir, un tratado que tiene que ver con varios aspectos. Es un tratado discursivo que procede de lo menos a lo más y que va describiendo las etapas históricas por las que la Mariología ha atravesado. Y se trata de un tratado orgánico y sistemático. ¿Qué significa que sea orgánico? Pues que toma en cuenta muchos aspectos como un organismo. De qué manera la Mariología se ha desarrollado y ha llegado a constituirse en una ciencia teológica. Y a la vez es un tratado sistemático porque procede con orden lógico, según el orden de la razón humana, iluminada por la fe. Este autor describe de qué manera la Mariología se ha desarrollado en el tiempo. Por ello dice que es un tratado orgánico y sistemático. Pero también dice que es un tratado autónomo. ¿Te subiste? Bueno, súbete pues. Súbete. Está bien. Allá está de arriba. Súbete. Órale. Ahora tiene allá. Fray. Fray, solo se oye lo de Tere. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Entonces decíamos que es un tratado orgánico, sistemático y autónomo. ¿Qué significa que sea autónomo? Pues que una vez que se ha estructurado todo el conocimiento acerca de la Virgen María, se puede entender que este tratado tiene una manera de comprenderse por sí misma. Por eso es autónomo. Autónomo en relación con otras ciencias de la teología, pero no autónomo en relación con la revelación de la Sagrada Escritura, porque todo el conocimiento de la Mariología deriva de lo que Dios ha querido revelarnos en la Sagrada Escritura. Pero es autónomo en cuanto que se articula en sus partes, cómo se integra el tratado de la Mariología de una manera comprensible en sí misma, porque está perfectamente estructurado según esta consideración diacrónica y sincrónica de los acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia en la cultura occidental. Por eso entonces, pues, se define que la Mariología es una síntesis sistemática de la doctrina cristiana acerca de la Virgen María. Es una síntesis sistemática
de la doctrina cristiana acerca de la Virgen. De esa manera se entiende la Mariología como materia de teología, como un tratado autónomo, sistemático y orgánico. Esas tres palabras, pues, para entender qué cosa es lo que quiere hacer este autor, Stefano de Fiores, con este documento que estamos estudiando, que tiene aproximadamente 200 páginas. Entonces, es un texto que, pues, tal vez no veremos todo, pero sí los aspectos más importantes, en donde trataremos de comprender por qué llama el autor a este tratado, lo llama autónomo, orgánico y sistemático. Ujú. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, No, Fray. sí, dígame. No, está claro. El tratado que estamos estudiando es un tratado autónomo, orgánico y sistemático. Autónomo porque se reúne aquí toda la teoría acerca de la Virgen María, derivada de las Sagradas Escrituras, derivada de la revelación, derivada de la cultura occidental. Por eso es un tratado autónomo. Es decir, que la articulación de las partes que integran este tratado acerca de la Virgen María se relaciona de una manera, digamos, que una parte del tratado explica otra, que la otra explica a su vez otras partes, y así se van comprendiendo todos los ámbitos de la Mariología gracias a esta estructura orgánica y sistemática que dice el padre de Fiores, que fue lo que hizo en este documento, publicado en el 2005, pero que en Madrid se publicó hasta el 2011. Por eso dice que abarca hasta principios del tercer milenio. Es decir, estamos viviendo nosotros en el tercer milenio y este documento abarca también pues esos primeros años del tercer milenio. Entonces, pues es autónomo, orgánico y sistemático, porque va procediendo por partes, pues en un primer momento por las épocas históricas que han transcurrido en la cultura occidental, concretamente de los documentos de la Biblia, los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, el Apocalipsis, que se fueron escribiendo a lo largo del primer siglo de la cristiandad. Y después tomará los aspectos derivados de los padres de la iglesia que abarcan los 8 siguientes siglos, del siglo II al siglo IX. Y después hablará de la Mariología desde el punto de vista de la teología medieval. Y al terminar el estudio de la teología medieval, abordará el estudio de la Mariología en la época moderna que va desde el descubrimiento de América, 1492, a la caída del muro de Berlín en 1989. Y el cuarto elemento del estudio de este tratado orgánico, sistemático y autónomo será la cultura postmoderna, que comienza con la caída del muro de Berlín en 1989. Digamos que así podemos decir que está estructurado este tratado de Mariología orgánica, autónoma y sistemática, y pues por lo pronto yo creo que es suficiente con que comprendamos estos términos de que es un tratado de teología que tiene que ver con la Virgen María,
que es un tratado que se ha estructurado a lo largo de los siglos dentro de la cultura occidental y que tiene que ver con la descripción de la fe católica de los fieles cristianos hacia la Virgen María. Bueno, Fray, pues, entonces dígame. tendremos que hacer un cuadro sinóptico. Al leer todo el documento tendremos que hacer un cuadro sinóptico de los aspectos autónomos, orgánicos y sistemáticos, ¿no? De acuerdo, me parece muy bien. ¿Qué le parece si la próxima vez nos da usted una síntesis de lo que significa un tratado autónomo? Trataré, sí, ahorita apenas vi el documento. De aquí a mañana voy a tratar de leerlo y si puedo, con todo gusto se lo doy. Ah, bueno, les voy a decir que mañana no tenemos clase. Ah, ¿no? ¿Hasta el Hasta el miércoles? miércoles. Ah, bueno, con todo Entonces, gusto trataré de hacerlo, con todo les gusto. damos tiempo para que procuren leerlo. Quería preguntarles si todos ya lo tienen, ya lo imprimieron en papel, No, todavía no. porque ya Yo se lo todavía no. mandé a su correo electrónico. Entonces, por favor, esta tarde revisen si lo recibieron en su correo. Y los que no lo hayan recibido, pues por favor me mandan otra vez su correo electrónico para reenviárselos una vez más. Porque pues sin el documento, pues sí podemos avanzar ciertamente. Pero Claro. si ustedes van leyendo algún tema, algún aspecto, alguna página, les digo que es un documento de 200 páginas y a lo largo del estudio iremos haciendo una selección de los textos más importantes para no abrumarnos con este documento que pues es un poco largo, escrito por un especialista en la Mariología y que fue como su obra cumbre, como el trabajo en el que él quiso hacer la síntesis de todo lo que había estudiado durante sus 75 años de vida. Es un profesor que se dedicó al estudio de la Mariología y que nos ha dejado este documento. Y como ya está traducido al español, pues me parece a mí que podemos beneficiarnos del conocimiento de esta persona pues tan honorable y tan dedicada al estudio de la Virgen, para que también nosotros lleguemos a ampliar nuestro amor, el amor a la Virgen Santísima, lleguemos a comprender de qué manera a lo largo de los siglos la Iglesia ha venerado a la Virgen y cuáles han sido los momentos en los que la Virgen ha recibido mayor veneración, pero también los momentos en los cuales la Virgen ha recibido ofensas o ha sido mal vista la imagen de la Virgen a lo largo de la historia, para que descubramos la riqueza que encierra nuestra fe católica acerca de la veneración a la Virgen María. Entonces vamos a dejarle allí, dejamos solamente la introducción y por favor me avisan si ya tienen este documento, si lo tienen impreso en papel o por lo menos que puedan verlo en una computadora, en la pantalla, en fin. Les suplico que para mañana, no va a haber clase mañana, pero que mañana vean este documento y procuren llevarlo a imprimir en hojas de papel, en papel bond, en hojas tamaño carta. Es el documento que comienza con ese título, Estructura de la obra. Así Sí. comienza. Sí, así lo tengo. Sí, Fray. Bueno, Sí, lo tengo, padre. Ya me llegó por correo. ¿ya lo imprimió en papel? Ya, Excelente, Elizabeth. ¿Cuántas hojas le salieron? como amplié la letra, me salieron 130. Ah, bueno, 130 páginas. Sí. Bueno,
iremos viendo, digamos, 3 o 4 páginas cada vez que abordemos el tema. Entonces, Así es. vamos a ir con calma. Sí, sí, hay que familiarizarse con los nuevos términos, Fray. Sí, claro. Si hay alguna palabra que no entiendan, me avisan y la buscamos en el diccionario. Muchas gracias. En el nombre del muy Padre, amable. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Amén. los bendiga. Nos vemos el miércoles, por favor. Sí, está bien. Muchas ¿Cómo no? gracias, Sí, Fray. Gracias, amable. Fray. Muchas gracias, Fray. Hasta luego a todos. Hasta mañana todos. Bye. Sí, Luego. hasta el miércoles. Primero Dios.